Namaste, Namaskaram. Hola a todas y todos. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Yogananda Andorra. Hoy vamos a comentar algo sobre lo que encontramos que es muy interesante para la práctica del yoga, que es las bases o sus fundamentos. Nos basamos en el yoga de Patanjali, el yoga clásico que enumera el camino exacto, el camino perfecto para hallar la realización. Bien, el sabio Patanjali, que en el siglo IV o el siglo II antes de Cristo se le supone a él unas escrituras que se llaman los Yoga Sutras, 196 aforismos en los que va detallando perfectamente el sendero del yoga en 8 pasos y que muchas personas desconocen en su práctica del yoga, y lo que nosotros encontramos que es algo fundamental a la hora de alcanzar ese estado interior que es yoga. Cuando las personas hablan, dices, voy a practicar yoga. ¿Dónde vas? ¿Qué haces? Yoga. Yoga es un estado. Yoga no se practica. Se practican una serie de ejercicios que llamamos yogasanas. Se practican ciertos ejercicios de respiración que llamamos pranayamas. Pueden practicarse ejercicios de concentración. Pueden practicarse ejercicios que nos lleven a un estado meditativo, pero en definitiva todo eso no son más que prácticas, digamos, aisladas, que en su conjunto deberían dar un resultado, que es un estado que llamamos yoga. Pero según qué linajes, se olvidan los principios fundamentales, que son yamas y niyamas. Esos dos primeros pasos que Patanjali señala como fundamentales son el código ético y el código personal. Mucha gente lo obvia o lo olvida y pasa directamente a hacer ejercicios, a hacer posturas, y algunas imposibles, en las que piensa que el cultivo del cuerpo y su elasticidad y tal, evidentemente que da un bienestar. Igualmente que los ejercicios de respiración, los cantos de mantras, etcétera, etcétera. Todo esto es fantástico, va muy bien. Son ejercicios que van a producir en la persona un estado de bienestar estupendo. Pero quizá olvidan que su actitud ética y su comportamiento, su actitud personal, a veces les impide que su evolución en el yoga sea de una manera progresiva y realmente vaya consolidando sus progresos, ¿no? Vamos a hablar del primer paso de Patanjali. Lo llamaron yamas. Estos yamas son 5 elementos en los que el practicante del yoga pone mucha atención. El primero es ahimsa, que es la no violencia. La no violencia, como practicaba Gandhi, era una actitud hacia el mundo y hacia sí mismo, ¿no? Cuando nos enfadamos nos estamos agrediendo, estamos haciendo que nuestra energía vaya, aminorando nuestra fuerza vital, nuestra fisiología se ve afectada cuando nos sentimos tristes, ofendidos, enfadados o deprimidos, ¿no? La no violencia es un ejercicio consciente de lo que supone agresividad o no hacer que este cuerpo sea agradable o no ser agradable de cara al mundo, de cara a las personas, ¿no? Solo ejercitando la no violencia, ¿sí? Que la no violencia simplemente es verse que uno es violento. No se ejercita la no violencia, sino que uno observa su propia agresividad y hace algo con ella, ¿sí? Puede reprimirla,
puede exteriorizarla, puede dejarse manipular por esa agresividad o puede comprenderla. Este es un ejercicio profundo y la persona que quiere practicar el yoga o que quiere avanzar en ese estado de yoga ha de tomar muy en cuenta a la hora de funcionar en el mundo. Por eso digo que hay muchas personas que practican ejercicios, pero cuando están en la vida real, pues bueno, se ven sujetos a unas ciertas emociones que no controlan o no son conscientes de ellas, ¿no? El segundo elemento, después de ahimsa, la no violencia, es satya, que es la veracidad. La veracidad, pues, se puede observar, se puede interpretar de muchas maneras, ¿no? Pero decir la verdad supone el ser, en cierta manera, fieles a la realidad y a lo que es, ¿no? Para ello, el practicante tiene que estar muy alerta, muy atento, porque una cosa es lo que él interpreta como verdad y otra cosa es la verdad en sí misma. Para descubrir la verdad también tenemos que descubrir lo que es falso. Y esto nos lleva al discernimiento, a viveka, que es un ejercicio poderosísimo en el que nos puede llevar toda la vida. Fijaros la importancia y lo consistente que es la práctica del yoga, ¿no? Ahimsa, la no violencia, satya, la veracidad. Lo difícil que es mantener la palabra, lo difícil que es hacer que esa palabra sea auténtica, sea relajada, sea veraz, en definitiva, y no manipulada por lo que la persona cree o deja de creer, sino que se limite a lo que es la autenticidad y lo real, ¿no? Asteya significa honestidad. En las personas tenemos un temperamento, tenemos unas cualidades, tenemos una forma de pensar, tenemos unas creencias, tenemos un ego. A partir de ese condimento, de estos elementos que forman nuestro yo, a veces las personas no somos lo suficientemente honestas con nosotros mismos, ¿no? Decimos lo que no hacemos lo que pensamos, y a veces hay una cierta controversia interior en la que las personas a veces no somos conscientes o no queremos ver. Asteya, la honestidad, mantenerla supone una gran disciplina y a veces va incluso en contra de los criterios de las personas, ¿no? Una persona honesta es difícil de encontrar y nosotros a veces caemos en esas trampas del yo, del ego, y intentamos camuflar las realidades para hacerlas encajar en nuestra forma de ver las cosas, ¿no? Por eso Asteya es muy duro de practicar, igual que lo era Satya, la veracidad, o Ahimsa, ¿no? Estos son los tres primeros elementos de Yama. Fijaros lo que es la práctica del yoga y lo intensa que puede ser si no o conoces o no tenemos conciencia de sus bases, ¿no? Brahmacharya o Brahmacharya significa el no entregarte a los placeres. Las personas buscamos siempre cosas que nos gusten, que nos agraden. Siempre buscamos actividades que nos sean placenteras y siempre vamos persiguiendo en cierta manera un estado de bienestar, lo que es lógico, ¿no? Pero si nos fijamos atentamente, muchas veces el enfocarnos en ese estado placentero hace que surja un efecto apego o aferramiento a la búsqueda de ese placer, ¿no? Cuando el practicante de yoga se desprende, gracias a la práctica consciente de darse cuenta de sus impulsos y compulsiones de deseos, y los tiene bajo control, que es distinto a reprimirse. La represión es como un muro que uno se pone, una condición de no dejarse llevar, de imponerse, lo que originará problemas psicológicos a futuro. El darse cuenta del deseo y ver la importancia que tiene esa compulsión de dirigirnos al deseo es distinto. No es imponernos una restricción, sino simplemente ver el peligro que hay detrás de la persecución del placer.
el último elemento de estos 5 yamas es aparigraha. Aparigraha significa la no codicia. La no codicia es ese estado de que nosotros confundimos y la sociedad da por bien, en fin, en forma de una buena actitud, el ir progresando en la vida y ir adquiriendo y pues cada vez más notoriedad o más mejora económica o más bienestar, ¿no? Aparigraha significa el no codiciar lo que no tienes. Esto nos llevará, como veremos, a los niyamas, que son 5 elementos de observación personal. La no codicia, el desapego, es un ejercicio de austeridad, es un ejercicio de disciplina, por la cual el brahmacharya, que es el dominio, Brahma sería la deidad, ¿no? la inteligencia, la sabiduría, y Chaira sería el dominio de esa potencialidad que tiene el ser humano de inteligencia, en no dejarla o no abandonarla o no perderla a causa de la debilidad de esos deseos, ¿no? Y la codicia sería el no dejarse llevar por lo anterior, ¿no? Es decir, pues esto, no desear lo que no tienes, o bien contentarte con lo que tienes, ¿no? Así que tenemos los 5 primeros elementos y bases de la práctica del yoga, que es ese código ético de cara al mundo, que es ahimsa, satya, asteya, brahmacharya o brahmacharya y aparigraha. El segundo elemento, no menos fácil de practicar, es de cara a uno mismo, de enfrentarse o de practicar hacia la propia persona la limpieza, shauka, en todos los planos, la limpieza de pensamientos, la limpieza de emociones, la limpieza física, evidentemente, fisiológica, es decir, la alimentación correcta, una actitud natural hacia la propia persona. Shantosa significa el contentamiento, El segundo elemento de niyama significa sentirse bien con uno mismo y con lo que tiene, con lo que realiza, etcétera, etcétera. Santosha, podríamos decir que la santidad de una persona viene dada por esa persona o personaje o personalidad apacible, tranquila, en la que no se inmuta por los placeres o las adversidades de la vida, ¿no? Sino que mantiene un equilibrio, un balance, una estabilidad consciente e inteligente en toda situación. Después de Santosha vendría tapas o tapasya, diríamos, o se podría traducir como disciplina o practicar austeridades. Bien, esto vendría relacionado con brahmacharya, el dominio de uno mismo, el dominio de los placeres, o no, la no persecución de los placeres o deseos, o no entregarse a ellos. Tapas significa que la práctica de austeridades significa que uno no necesita nada más de lo que tiene, siempre que tenga cubiertas sus necesidades básicas y es consciente de que a veces no necesitamos tantas cosas para ser felices. Cuando uno se desprende de muchos accesorios en la vida, ve que sus preocupaciones también se reducen, ¿no? Si yo tengo 5 casas, evidentemente que estoy preocupado de quién las limpia, quién se ocupa, si las visito, si no las visito, si están bien, si no están bien, si las pierdo. Si no tengo ninguna casa, bueno, algo sí, ¿no? Un techo, ¿no? Donde resguardarme. Y es, en fin, adecuado, está limpio y estás bien, pues imagínate que todas esas casas de las que me tendría que ocupar, pues no resultan un problema, ¿no? Y espiritualmente estaría muy tranquilo, ¿no? Pues sería un poco así, ¿no? Las austeridades a todos los niveles, también intelectuales,
incluso espirituales, ¿no? Que hay personas que, bueno, persiguen la espiritualidad y pierden un poco de vista el mundo, ¿no? La austeridad sería como un equilibrarse, ¿no? El cuarto elemento es Swadhyaya, y Swadhyaya significa el estudio de uno mismo, pero a través, por ejemplo, del estudio de las escrituras, el estudio o la escucha de enseñanzas de sabios, o incluso seguir las pautas que Patanjali, el sabio, propone en el camino del yoga, ¿no? Swadhyaya, en definitiva, significa un autoconocimiento, una práctica consciente de uno mismo, de manera que la práctica de los yamas, esos 5 elementos del código ético, y los 5 niyamas, esos 5 elementos del código personal, son perfectamente asimilados por la persona como ayuda para su práctica de yoga. El último ejercicio, el último niyama es Ishvara Pranidhana, que es la entrega a Dios, a la conciencia suprema. Si uno es teísta, pues bueno, puede dedicar su existencia, sus obras, sus pensamientos. Esto sería pues un poco hacia los practicantes del Bhakti Yoga, hacia esa deidad en la que ellos creen, ese Dios, puede ser personal o no. Ya sabemos que el yoga no es una religión, por lo tanto no tiene un Dios concreto, sino que hablamos de la conciencia suprema que nos une a todos y de la que todos formamos parte, ¿no? Ishvara Pranidhana sería un poco entregar nuestros actos a esta deidad, ¿no? A esta conciencia suprema, ¿no? O sea que, resumiendo, tenemos los yamas y los niyamas, que es la base más intensa de la práctica del yoga, antes de pasar al tercer elemento de estos 8 pasos, que es asana, que es estar asentados o sentados. Asana significa mantener una postura inmóvil. Cuando una persona está quieta, absolutamente centrada en sí misma, en su respiración, hacen que las turbulencias mentales vayan cesando. Esto sería el segundo sutra de estos 196 aforismos que determinan qué es realmente el yoga desde el punto de vista de este yoga clásico o yoga de Patanjali, que es Yoga Chitta Vrittis Nirodha. Yoga es la actitud, digamos, el efecto que produce la cesación, Nirodha, de los vrittis, las turbulencias, de chitta, que podemos traducir como conciencia. Es decir, cuando la mente comienza a sentarse y a aquietarse gracias a la postura, a asana, la persona comienza a entrar en un estado de quietud y de autocontrol. Este asana, esta fase, que muchas personas confunden con las yogasanas, que son las diferentes posturas que se conocen mayormente en Occidente. Asana significa el quedar absolutamente quietos, inmóviles y con deleite, es decir, con mucha agradabilidad, haciendo que esta maquinaria tan sofisticada que es el cuerpo no perturbe, que la mente, que está en continuo movimiento, se vaya calmando y que la consciencia comience a planear y a inundar la personalidad. Esto nos llevaría a el control de la energía que llamamos pranayama. Hacemos ejercicios de respiración para obtener este estado, que es un estado de control de las propias fuerzas vitales, ¿no? Hay muchos ejercicios adscritos a esta práctica de pranayama con diferentes modalidades. Bien, el fin siempre va a ser el mismo, progresar desde la actitud en el mundo, la actitud con uno mismo, la práctica personal, la disciplina del cuerpo, la disciplina de la mente,
que va llevando a un estado de conciencia que llamamos yoga, a través de prácticas de concentración, absorción de los sentidos primero, que llamamos pratyahara, de concentración y de meditación. Por lo tanto, resumiendo, estos 8 pasos de Patanjali nos dan las bases certeras y firmes de lo que es la práctica del yoga, que no se resumen a ciertos ejercicios, sino que es un compendio de todo. Es decir, cómo nos movemos en el mundo y cómo nos retiramos hacia el interior para hacer que nuestra mente se vaya refinando y obteniendo de esta manera el máximo de potencial de nuestra inteligencia. Bien, los Yoga Sutras de Patanjali es una lectura extraordinaria, excitante, que todo practicante de yoga debería conocer para llevar a buen puerto nuestra práctica personal, en la que todos estamos inmersos. En último término, esperamos que este vídeo os haya sido de mucha utilidad. Si lo creéis conveniente, podéis dejaros vuestros comentarios en nuestra página, y esperamos veros en una próxima ocasión, siguiendo con este hilo que es el yoga clásico y sus enseñanzas. Que seáis muy felices. Hari Om Tat Sat.